La Primera Iglesia Bautista Sanpedrana presenta Devocionales para el Alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escucha el programa de hoy en la voz del hermano David García. Embajadores en nombre de Cristo. 2 Corintios 5, del 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que somos llamados en este pasaje bíblico a ser embajadores, a ser representantes de Cristo? Primeramente, el versículo 17 nos dice que este llamado es para los que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo. El hecho de estar en Cristo implica por lo menos 3 verdades fundamentales. La seguridad del creyente en Cristo de que Él fue el que cargó en su cuerpo el juicio de Dios contra el pecado. La aceptación del creyente en el único en quien Dios se ha complacido. Aceptación. La participación del creyente en la naturaleza divina de Cristo. Somos nuevas criaturas. El versículo 18 nos dice también de que y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿De quién proviene todo esto? Todo lo relacionado con mi conversión tiene su origen y final en Dios mismo y su voluntad. Reconciliación. Dios desea que los pecadores se reconcilien con Él. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo. Dios, por su propia voluntad, una vez más, por su voluntad, estando Él en Cristo, sacrificó a su Hijo para reconciliarnos. Ahora, somos reconciliados, estamos en paz para con Dios. Versículo 20. Así que nos recuerda de que cuál es nuestra nueva posición. Ya estamos en Cristo Jesús, estamos gozando de la vida plena en Cristo Jesús. Entonces, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y esta es la parte fundamental de la reflexión de esta mañana. Como resultado de ser reconciliados y salvos, somos embajadores, pero esto no es una decisión propia. El Señor dice, así que, como una consecuencia, como una obligación, estamos juntamente con Cristo. Tenemos esa responsabilidad de ser embajadores. Ahora, ¿cuál es la tarea de nosotros como embajadores? Rogar para que el mundo se reconcilie con Dios. Y finalmente el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el resumen del corazón del Evangelio. No conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicias de Dios. Entonces, somos embajadores de Cristo, pero no es una opción. No es que después de hacer estudios bíblicos, después de tener una vida devocional, después de tener una trayectoria en Cristo, nos convertimos en representantes de Él. Desde el momento que nosotros somos considerados sus hijos, desde el momento que somos nuevas criaturas, desde el momento que estamos viviendo en Dios mismo,
por nuestra nueva naturaleza, somos representantes. Ese representante o ese embajador es aquel que era el emisario, el enviado delante del rey, el que representaba al rey, el que hablaba por el rey. Nosotros tenemos la obligación de rogar al mundo para que se reconcilie con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted.